de explicar esta actividad digital PISA que se llama Isla de Pascua. Voy a leer la introducción, la primera parte. Las instrucciones dicen que hay que leer la introducción y después hacer clic en la flecha siguiente, acá, en la parte esta. Bueno, leemos la introducción y se imagina que una biblioteca local ofrece una conferencia la próxima semana. La conferencia la dará una profesora de una universidad cercana. Hablará de su trabajo de campo en la isla de Pascua, en el Océano Pacífico, a más de 3.200 kilómetros al oeste de Chile. Tu clase de historia asistirá a la conferencia. Tu profesor les pide que investiguen sobre la historia de la isla de Pascua, de manera que sepas algo sobre ella antes de asistir a la conferencia. La primera fuente que leerás es una entrada de un blog escrita por una profesora mientras estuvo viviendo en la isla de Pascua. Haz clic en la flecha siguiente para leer el blog. Bueno, aquí va a aparecer el blog en el lado derecho, ¿sí? Y en el lado izquierdo tenemos unas preguntas sobre el blog. Entonces vamos a leer acá. Dice, publicado el 23 de mayo a las 11:22, el blog de la profesora. Esta mañana, mientras miro por mi ventana, veo el paisaje que he aprendido a amar aquí, en Rapa Nui, conocida en algunos lugares como la isla de Pascua. La hierba y los arbustos son verdes, el cielo es azul y los viejos volcanes extintos se alzan en el horizonte. Me siento un poco triste por ser esta mi última semana en la isla. He terminado mi trabajo de campo y vuelvo a casa. Más tarde iré a dar un paseo por las colinas y a despedirme de los moais que he estado estudiando durante los últimos 9 meses. Esta es una foto de algunas de estas enormes estatuas. O sea que los moais son esas estatuas de piedra que se ven ahí en la foto. Si has estado siguiendo mi blog durante este año, sabrás que los habitantes de la isla de Pascua esculpieron estos moais hace cientos de años. Estos impresionantes moais se han esculpido en una sola cantera de la parte oriental de la isla. Algunos de ellos pesan toneladas. Aún así, los habitantes de la isla de Pascua pudieron trasladarlo a lugares que quedaban lejos de la cantera sin grúas ni maquinaria pesada. Durante años, los arqueólogos no supieron cómo se trasladaron estas estatuas enormes. Fue un misterio hasta los años 90, cuando un equipo de arqueólogos y habitantes de la isla de Pascua demostraron que los moais habrían podido transportarse y levantarse usando cuerdas hechas de plantas, rodillos de madera y rampas hechas de los grandes árboles que en otra época florecían en la isla. El misterio de los moais al fin pudo resolverse. Sin embargo, aún quedaba otro misterio. ¿Qué pasó con esas plantas y los grandes árboles que una vez se usaron para trasladar los moais? Como digo, cuando miro por mi ventana veo hierba y arbustos, y 1 o 2 árboles pequeños, pero nada que hubiera podido utilizarse para trasladar estas enormes estatuas. Es un misterio fascinante y lo estudiaré en futuras publicaciones y clases. Hasta entonces quizás quieras investigar el misterio por ti mismo. Te recomiendo que empieces con un libro llamado Colapso, de Jared Diamond. Esta reseña de Colapso es un buen punto para empezar. Y hay un enlace ahí a una reseña de Colapso, que voy a tratar de leerla un poco. Reseña de Colapso, dice: el nuevo libro de Jared Diamond, Colapso, es una clara llamada de atención sobre las consecuencias de dañar nuestro medio ambiente. En el libro, el autor describe el colapso de varias civilizaciones debido a las decisiones tomadas
y su impacto en el medio ambiente. Uno de los aspectos más llamativos mencionados en el libro es la isla de Pascua. Según el autor, los polinesios se establecieron en la isla de Pascua alrededor del año 700 después de Cristo. Desarrollaron una sociedad próspera, probablemente de unas 15.000 personas. Esculpieron los moais, las famosas estatuas, y usaron los recursos naturales que tenían a su alcance para trasladar esos enormes moais a diferentes lugares por toda la isla. Cuando los primeros europeos llegaron a la isla de Pascua en 1722, los moais aún estaban allí, pero los árboles habían desaparecido. La población se redujo a unos pocos miles de personas que se esforzaban por sobrevivir. Diamond escribe que los habitantes de la isla de Pascua despejaron la tierra para usos agrícolas y otros fines y sobreexplotaron la caza de numerosas especies de aves acuáticas y terrestres que vivían en la isla. Especula con la idea de que los recursos naturales menguantes derivaron en guerras civiles y en la desaparición de la sociedad de la isla de Pascua. La moraleja de este maravilloso pero aterrador libro es que en el pasado los seres humanos destruyeron su medio ambiente cortando todos los árboles y cazando las especies animales hasta el punto de la extinción. Con cierto optimismo, el autor puntualiza que nosotros podemos elegir no cometer los mismos errores en la actualidad. El libro está bien escrito y merece ser leído por cualquiera con cierta preocupación por el medio ambiente. Bueno, aquí he terminado de leer la reseña del libro, así que ahora voy a volver al blog. Acá, fíjense que hay una pestañita que era el blog, el otro, la reseña del libro. Así que hago clic acá en blog y regreso al blog. Como me quedé acá, paso a lo que dice después el blog. Viajero 14 dice: hola profesora, me encanta seguir su trabajo en la isla de Pascua, no veo las horas de poder leer Colapso. Y después aporta Carlos Isla: a mí también me encanta leer sus experiencias en la isla de Pascua. Sin embargo, creo que existe otra teoría que debería tener en cuenta. Mire este artículo, y le manda otro enlace que dice noticiascientifica.com, ratas Polinesia, isla de Pascua. Y hacemos clic y ahora vamos a ir a Noticias Científicas. Ahora acá nos aparecen 3 pestañas, ¿sí? Noticias Científicas, reseña del libro y blog. Noticias Científicas dice: el título: ¿fueron las ratas polinesias las que destruyeron los árboles de la isla de Pascua? Por Marcos Camat, periodista científico. En 2005, Jared Diamond publicó Colapso. En el libro describió el asentamiento humano de la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui. El libro provocó una tremenda polémica poco después de su publicación. Muchos científicos cuestionaron la teoría de Diamond de lo que pasó en la isla de Pascua. Coincidían en que cuando los primeros europeos llegaron a la isla en el siglo XVIII, ya habían desaparecido los enormes árboles, pero no estaban de acuerdo con la teoría de Jared Diamond sobre la causa de la desaparición. Ahora bien, 2 científicos, Carl Lippo y Terry Hunt, han publicado una nueva teoría. Ellos creen que la rata polinesia se comió todas las semillas de los árboles, evitando que crecieran otros nuevos. La rata, según creen, llegó allí accidentalmente o con algún propósito en las canoas que los primeros colonizadores humanos usaron para llegar a la isla de Pascua. Los estudios muestran que una población de ratas puede duplicarse cada 47 días. Esos son muchas ratas que alimentar. Para justificar su teoría, Lippo y Hunt señalan los restos de nueces de palmas que muestran las marcas roídas hechas por las ratas. Por supuesto, reconocen que los humanos jugaron un papel fundamental en la destrucción de los bosques de la isla de Pascua, pero creen que la rata polinesia fue la principal culpable entre una serie de factores. Bueno, acá, antes de ir a las preguntas, yo quiero remarcar que aparecen planteadas 2 teorías sobre el problema de la isla de Pascua, de la deforestación y todo lo demás. ¿Por qué
En un caso le asignan el origen a la actividad humana, porque el hombre taló los bosques y usó los árboles para hacer rampas y para hacer rodillos, para mover las piedras esas, y terminó con los bosques. Y en el otro caso, si la otra teoría dice que no, que el problema no era causado solamente por el hombre, sino que había otro animal que también contribuyó a que desaparezcan los árboles. Bueno, ahora vamos a las preguntas. Pregunta 1 de 7. Dice, lee el blog de la profesora a la derecha. Según el blog, dice, ¿cuándo empezó la profesora su trabajo de campo? Y hay varias opciones, ¿sí? Entonces tengo que leer el blog. Acá está el blog. Dice, durante los años 90, hace 9 meses, hace un año o a principios de mayo. ¿Cuándo empezó la profesora su trabajo de campo? Si nosotros vemos acá, ¿sí? Cuando habla de los años 90, es un equipo de arqueólogos y habitantes de la isla de Pascua demostraron que los moais pueden haber sido trasladados con cuerdas y con rodillos, pero ella no empezó su trabajo entonces, ¿sí? Fíjense que ella en realidad hace un año que está en la isla, porque ella dice acá en la primera parte, si han estado siguiendo mi blog durante este año, sabrá que los habitantes de la isla de Pascua esculpieron estos moais hace cientos de años. Y después hace el recorrido que durante años las personas buscaban explicarse eso, ¿sí? Pero estoy viendo estoy buscando dónde ella habla de los materiales de la isla de Pascua. ¿Hace cuánto tiempo? A ver, más arriba vamos a ver. Acá está. Publicado el 23. Esta mañana, mientras miro la ventana, me siento un poco triste porque he terminado mi trabajo de campo y vuelvo a casa. ¿Sí? Dice tal, durante los últimos 9 meses, ¿sí? Ella estuvo haciendo el trabajo y ya no le queda nada. O sea que hace 9 meses ella está haciendo el trabajo. Acá está la frase donde habla del tema, ¿sí? Dice, me siento un poco triste por ser esta mi última semana en la isla, y acá habla de los 9 meses en esta parte, 9 meses, los últimos 9 meses. O sea que esa es la respuesta. Entonces, como ya he elegido la respuesta, paso a la siguiente. Voy a la flechita de la derecha arriba y hago clic y veo donde aparece el punto 2. Y ahora en el punto 2 dice, bueno, lee el blog de la profesora. De nuevo tenemos que leer el blog, donde estamos, en el blog de la profesora. Y escribe la respuesta a la siguiente pregunta. Dice, en el último párrafo del blog, la profesora escribe, aún quedaba otro misterio, ¿sí? ¿A qué misterio se resuelve? Vamos a la última parte del blog y vemos que acá está, ¿sí? Que había algún otro misterio. Y dice, es un misterio fascinante y lo estudiaré en futuras publicaciones y clases. Hasta entonces quizás quieras investigar por ti mismo. Se refiere a lo que planteaba Colapso, ¿sí? Que en Colapso planteaban que las plantas, que es lo que la reseña del libro, esto que está acá, ¿sí? Que planteaban que los hombres habían reducido la cantidad de árboles por decisiones mal tomadas, habían talado muchísimo y no habían sembrado, ¿sí? Además habían liquidado los animales y todo lo demás, entonces era un poco más complejo. Se refiere a qué misterio, se refiere a la teoría planteada por el autor de Colapso sobre la actividad humana de tala de bosques y
caza de animales, cacería pondríamos, hasta provocar la extinción. O sea que ellos planteaban que la actividad humana era la causa de los problemas que tenía Rapa Nui. Entonces vamos ahora a la pregunta siguiente, donde ahora me dice en la consigna que lea la reseña de colapso, que es lo que está acá, ¿sí? Y conteste. Hay una lista de afirmaciones de la reseña para contestar si esta es un hecho o es una opinión. Dice, en el libro el autor describe el colapso de varias civilizaciones debido a las decisiones tomadas y su impacto en el medio ambiente. Esa es una opinión, no es un hecho, no tiene cómo comprobarlo, ¿sí? Él plantea una teoría, porque cuando él habla de posiblemente, ¿sí? Él plantea que, según el autor, por eso dice, los polinesios se establecieron en la isla de Pascua en el 700 después de Cristo, desarrollaron una sociedad próspera de probablemente unas 15.000 personas, esculpieron los moais, las famosas estatuas, y usaron los recursos naturales que tenían, ¿sí? Y aparte habla ahí que extinguieron animales con la cacería para comer, ¿sí? Y empezaron a reducirse los recursos, y por lo tanto hubo guerras civiles y desapareció la sociedad de la isla de Pascua, ¿sí? Entonces acá dice uno de los ejemplos más llamativos en el libro es la isla de Pascua, de nuevo, para él eso es una opinión, ¿sí? Esculpieron los moais, las famosas estatuas, y usaron los recursos, eso es un hecho, está demostrado de que ellos esculpieron los moais, ¿sí? Y que usaron los recursos que tenían a mano para poder trasladarlo, es obvio. Y cuando los primeros europeos llegaron, los moai todavía estaban. Eso dice una frase, cuando habla de acá. Dice, cuando los primeros europeos llegaron a la isla de Pascua en 1722, los moai aún estaban allí, pero los árboles ya no estaban, habían desaparecido. El libro está bien escrito y merece ser leído por cualquiera con cierta preocupación sobre el medio ambiente. Esa es una opinión de la persona que leyó el libro y considera que está bien escrito, y es la última frase de la reseña, es lo que está al final, ¿sí? Es la opinión de la persona que lo leyó y escribió una reseña. Una reseña es un resumen. Pasamos al siguiente punto. Tenemos la pregunta 4, donde ya no estamos en la reseña del libro, sino que estamos en la noticia científica, o sea, la teoría de esos dos científicos, que no recuerdo el nombre ahí, pero está detallado, que hablaban de que la causa era la rata que había llegado, la rata polinesia, que había llegado en las embarcaciones con que los hombres llegaron a la isla de Pascua, y que se comieron todas las semillas, ¿sí? Y contribuyeron obviamente a la actividad del hombre en que se terminen los árboles, y que se llevaban de que las semillas tenían las marcas de estar roídas, y el tiempo que tenían las semillas esas que estaban roídas y ya inutilizadas, porque se las habían comido las ratas. Dice, ¿en qué coinciden los científicos mencionados en el artículo y Jared Diamond? Los humanos se asentaron en la isla de Pascua hace cientos de años. En esos coincidían, que los hombres llegaron ahí. Después, que han desaparecido grandes árboles de la isla de Pascua. Ambos coincidieron lo mismo. Después dice que las ratas polinesias se comieron todas las semillas. No, en eso no coincidieron, porque eso plantea los científicos de la noticia esta, del periodista científico que plantea, que dice 2 libros, Colapso no plantea nada sobre las ratas. Y los europeos llegaron a la isla de Pascua en el siglo XVIII. Bueno, acá en el libro, en la noticia científica no habla nada del siglo XVIII y los europeos, ¿sí? Por lo tanto, coincide que han desaparecido los árboles, grandes árboles de la isla de Pascua. Cada uno plantea una teoría para la desaparición de los árboles. Uno planteaba la anterior, que era la actividad humana, y el otro planteaba la rata. Pregunta 5 de 7. Y ahora leemos la noticia científica, dice. Lee el artículo. ¿Fueron las ratas polinesias las que destruyeron los árboles de la isla de Pascua? A la derecha. Haz clic en una opción para responder a la pregunta.
¿Qué prueba presentan Carl Lippo y Terry Hunt para justificar su teoría de la razón de que los grandes árboles de la isla de Pascua desaparecieron? Las ratas llegaron a la isla de canoa, las canoas de los colonizadores. Esa no es una prueba. Ellos suponen que las ratas han llegado en las canoas. Después plantea, los colonizadores pueden haber llevado a las ratas con algún propósito. También es una suposición. Piensan que o las ratas se colaron en las embarcaciones o que los hombres las llevaron para algo, ¿sí? Después plantea, dice, las poblaciones de ratas pueden duplicarse cada 47 días. Esa es un enunciado. Dicen que los estudios muestran que las poblaciones de ratas pueden duplicarse cada 47 días. Esas son muchas ratas para alimentar. De nuevo, sigue teorizando. Y después, cuando habla de las pruebas son estas. Dice, los restos de las nueces de palma muestran las marcas roídas por las ratas. O sea que las ratas se comieron las nueces de palma y desaparecieron, por lo tanto, los árboles. Evidentemente eran palmeras. O sea que esta es la opción correcta. Y pasamos a la pregunta 6. Donde ahora tenemos que arrastrar las respuestas, ¿sí? Dice acá la consigna dice, lea las 3 fuentes de la derecha haciendo clic en cada pestaña. Dice, arrastra y suelta las causas y el efecto que tienen en común en los lugares correctos dentro de la tabla. Está hablando de las ratas polinesias, no, las 3 fuentes de la derecha. O sea, tengo que leer el blog, la reseña y las noticias científicas. Ahora veamos que dicen, causa. Los moais fueron esculpidos en la misma cantera. Esa no es una causa, ¿sí? Después dice, las ratas polinesias se comieron las semillas de los árboles y como resultado no pudieron crecer nuevos árboles. Esta es la teoría que plantea el libro de las noticias científicas, donde habla de la teoría de estos 2 científicos, o sea, Carl Lippo y Terry Hunt. Ellos dicen que las ratas polinesias se comieron los árboles, ¿sí? Es la causa, ¿sí? ¿Cómo acá no tengo espacio? Las ratas polinesias se comieron los árboles, el efecto, los grandes árboles desaparecieron de la isla de Pascua, porque las ratas polinesias se comieron las semillas de los árboles. Y los otros, veamos qué más hay acá, que no tengo espacio para abajo, para ver qué otra opción hay. A ver ahí, vamos a arrastrar, no. ¿Qué dice este? Dice, los humanos cortaron árboles para limpiar el terreno para uso agrícola y por otras razones. Eso plantea Jared Diamond en la primera teoría. A ver qué dice esto, por las dudas sea alguna cosa. Los habitantes de la isla de Pascua necesitaban recursos naturales para trasladar los moais. Bueno, vamos a tratar de ver si son lógicos los que arrastramos, ¿sí? Dice, la causa, la primera teoría es que los humanos cortaron los árboles para limpiar el terreno y para uso agrícola y por otras razones, y por eso los árboles desaparecieron. Eso plantea Jared Diamond, ¿sí? Y el otro dice que las ratas polinesias se comieron las semillas de los árboles y como resultado no pudieron crecer nuevos árboles. Eso planteaban los científicos esto. Entonces vamos adelante y nos vamos a la última pregunta de esta actividad, que dice, lea las 3 fuentes de la derecha haciendo clic en cada pestaña y escribe la respuesta a la pregunta. Dice, tras leer las 3 fuentes, ¿qué crees que causó la desaparición de los grandes árboles de la isla de Pascua? Proporciona información concreta de la fuente para justificar tu respuesta. O sea que acá, como las 2 son teorías, uno tiene que tomar partido por alguna de ellas, ¿sí? Particularmente. La teoría más válida depende de quién la mire, porque en la primera los quisieron teorizar sobre el tema de que los hombres cortaron árboles y con las mismas plantas hicieron soga y pudieron arrastrar los moais. Es una buena teoría porque los moais fueron movidos sin grúas y alguien los movió. Las ratas no explican esa parte. Así que
Yo considero que en este caso para mí la respuesta sería una combinación de ambas. Los hombres talaron los árboles para trasladar los moais, también cazaron la fauna y sobreexplotaron el suelo. Para sembrar. Las ratas se comieron las semillas de los árboles. Por eso no hay árboles en la isla de Pascua. Las causas son múltiples. Y ahí termina. Y ahí termina la actividad, porque cuando nosotros hacemos clic en siguiente, se termina la actividad, si nos va a aparecer un cartelito de que se terminó.